Laura se enteró, a través de una amiga, que Ofelia descubrió a su madre practicándole felatio a un tal Fabián, vendedor de enciclopedias. Ofelia quedó ahí, a pasos de la puerta de la cocina. Podía ver perfectamente todo, y, a su escasa edad de 17 años, intentar entender de qué se trataba. Mientras libaba el pene de Fabián, Mónica, con una mano, acariciaba sus testículos y el miembro se endurecía más y más. Fabián, con cara de gozo y de tonto alucinado, dirigía a Ofelia una sonrisa pétrea, y hasta le hubiera podido decir que, si gustase, que se les uniera. Pero nada de eso sucedió, y Ofelia fue a encerrarse en su habitación. Tomando su celular, se comunicó con una de sus amigas, contándole lo que había visto. Clara le dijo que no se alarmase, que era muy común en las parejas. Y que luego de eso, seguro viniera el coito. Le contó de Fabián, un hombre de unos 40 años, al cual su madre le había comprado una enciclopedia a pagar en cuotas. Y que cada semana llegaba a la casa para traer el siguiente tomo. Pero que parecía que el pago fuera en especias, y no en dinero contante. Clara se vio en la necesidad de actualizar el conocimiento que su amiga pudiera tener con relación al sexo. Llevaría, al día siguiente, al colegio, unas revistas con fotos, que eran de su padre, y que, además, le adelantaría videos por internet. Las mejillas de Ofelia subieron su tonalidad al contemplar las imágenes de distintas parejas teniendo sexo. Y también había alguna en que mujeres hacían lo mismo que estaba haciendo su madre con Fabián. Escuchando que Fabián se retiraba, salió de su cuarto encontrando a su madre limpiándose los labios con una servilleta de papel, ocultando las gotas de semen que aún perduraban en sus cabellos o, incluso, en los párpados de sus ojos. Pero ella callaba, de inmediato yendo a higienizarse. Los nuevos tomos de la enciclopedia continuaron llegando a lo largo de los meses y completando los estantes de la biblioteca. Ofelia estaba cursando el último año de su colegio. Tenía decidido hacer el amor con el primer hombre con el cual tuviera oportunidad. Ya no bastaban las reuniones con sus amigas, a solas en el cuarto de alguna de ellas, para curiosear videos en internet. Un atardecer sucedió la plena excitación junto a María, terminando ambas en la cama, en desnudez plena, tocándose y besándose. La lengua de Ofelia era su elemento explorador, introduciéndose en cada orificio que encontraba a su paso. Y ella notaba que era un placer compartirla. La tarde en que aconteció el episodio con Fabián, no fue algo programado. Pudiera, tal vez, decirse que deseó aprovechar la ausencia de su madre para pagar el nuevo tomo de la enciclopedia. Cuando Fabián tocó a la puerta, se sorprendió de encontrarla en lugar de Mónica, como era costumbre. Y era extraño el hecho que ella no lo recordara, porque los días de entrega eran siempre los martes. Ofelia lo hizo pasar. Vio que estaba muy bien vestido, con su traje azul, camisa y corbata. Alto, delgado, de cabello oscuro apenas plateadas sus sienes. Ofelia comentó que su madre había tenido que salir, pero que estaba ella para recibirle el libro. Fabián fue a la cocina y dejó el volumen sobre la mesa. Tanto él como Ofelia quedaron mirándose, en silencio. Ese transcurrir de tiempo pareció hacerse eterno, hasta que Ofelia se aproximó, sentándose en una silla, enfrentando la cintura de Fabián. Sus dedos ágiles tomaron el cinturón, soltándolo. Luego vino el hecho de desabrochar el pantalón, bajándolo hasta las rodillas. Dentro de la ropa interior, se adivinaba un bulto interesante. Comenzó a masajearlo, notando, bajo la tela, la silueta del pene y los testículos. Fabián quedó con la boca entreabierta, necesitando una vía de escape a la excitación que le estaba provocando el momento. Con 2 dedos de cada mano Ofelia deslizó el calzón, dejando al descubierto todo el sexo de Fabián,
el que tantas veces había saboreado y disfrutado su madre. Pero ahora era el momento de Ofelia. Con una mano tomó el pene, ya erguido, introduciéndolo en su boca. Su lengua se paseó por toda su estructura, deteniéndose, de cuando en vez, en la cabeza, haciéndole cosquillas con la punta de la lengua. Su otra mano se ocupó en masajear los huevos, y a cada momento que lo hacía notaba un mayor endurecimiento en el pene, como si esa pequeña, inocente acción, lograra incitarlo más aún. Lo mismo sucedió cuando los dedos hurgaron por toda la entrepierna, acercándose al ano, cosa que enloqueció a Fabián. Ofelia deseó que la maniobra durara bastante, consiguiendo que el goce fuera mayor, antes que Fabián, sin poder controlarlo, eyaculara su semen, arrojándolo al rostro de Ofelia. Limpió el resto que había quedado en el pene con su lengua, notando su gusto salobre que no le pareció del todo mal. Luego de este final, Fabián se sintió algo turbado, pensando que una jovencita había logrado que experimentase la suma del placer. Pidió disculpas, vistiéndose, atinando solamente a despedirse con que le dijera a su madre que dejaba el nuevo tomo. Al llegar Mónica y encontrar, sobre la mesa de la cocina, el libro, de inmediato supo que Fabián lo había llevado. Durante el almuerzo, compartido en silencio entre las dos, ninguna hizo mención al tema. Mónica ya suponía que su hija le había pagado con sexo oral, lo que a él tanto le agradaba. Sin embargo, no fue sino horas después, al guardar el volumen en la biblioteca, que Mónica le preguntó si le había pagado a Fabián. Ofelia no tuvo más remedio que enfrentar la realidad y contarle lo que hizo. Una oculta sonrisa se dibujó en los labios de Mónica, comprendiendo que su hija se estaba asomando a los umbrales del sexo. La llevó a su dormitorio para enseñarle un tesoro que tenía guardado en el cajón de su cómoda. De allí extrajo un manojo de antiguas revistas eróticas, con fotografías de mujeres y hombres desnudos teniendo sexo, y que eran de su juventud cuando, con sus compañeras de colegio, se reunían a mirarlas a escondidas. Recordaba esos felices momentos de contacto con una realidad que irían a vivir en carne propia. Lidia, su mejor amiga, tuvo su primera experiencia a la edad de 17, y ella misma, un año después. Fue con Marcos, un vecino. Siempre lo veía cortar el pasto sin camisa, y, de lejos, apreciaba sus músculos al aire. La imagen de su anatomía le provocaba alto grado de inquietud, culminando la tarde masturbándose. Mónica se le ofreció a Marcos en toda su plenitud juvenil. A solas, en la casa de él, lo primero que ella requirió fue su pene, libándolo frenéticamente. Luego de él, vinieron otros hombres, hasta que encontró a quien sería el padre de Ofelia. Al llegar a este punto del relato, el semblante de Mónica se ensombreció, recordando a Ricardo, quien las abandonara para ir detrás de otra mujer. Fabián, con su venta de libros a domicilio, era solo un pasatiempo, un mero juego sexual que, cada 15 días, se renovaba. Más allá de practicarle felatio, nunca sintió la necesidad de acostarse con él, ni siquiera habría interés en saber cómo fuera su comportamiento. De pronto sintió curiosidad acerca de la actuación de su hija. Le hizo la propuesta de quedarse y espiarlos. Sabiendo que Ofelia estuviera siendo observada, su excitación iría en aumento, y verían qué sería lo que le provocara hacer. Ambas sellaron el acuerdo, como un pacto. Por la cabeza de Ofelia circularon imágenes de su respuesta ante los estímulos de su madre. Teniendo su autorización, se vería en libertad absoluta para experimentar otras cosas. A través del transcurso de los días, se dedicó a estudiar las imágenes publicadas en las revistas. Había diferentes poses, como también tamaños de penes. Sin duda le atrajo los más grandes, comparándolos con el de Fabián, cuya dimensión nada despreciable era.
Al reunirse con sus compañeras del colegio, enseñaba las revistas y muchas de las chicas decían que preferían los videos que publicaban en Internet. Pero otras opinaban que varias de las posiciones sexuales desarrolladas en las fotos, no las conocían, no las habían visto en otros sitios. Una dijo que las iría a practicar con su novio, y otra, que las realizaría con el primero que se le cruzare en el camino. La idea de realizarlas con Fabián horadó su mente, imaginando cómo comenzar y culminar la sesión. Lo siguiente sucedió un viernes, estando en el colegio, sentada junto a Juan, su compañero. Durante una charla ofrecida por la profesora de historia, por debajo del pupitre él comenzó a tocarle la pierna. Ofelia sintió subir la temperatura de su cuerpo, casi al nivel del sumo agrado. Pero esto no fue impedimento para que le acariciara su entrepierna, correspondiendo a su actitud. Notó su pene lo suficientemente duro como para comentarle, en voz muy baja, de verse en el baño de hombres durante el recreo. Un par de muchachos la observaron entrar, pero como vieron que iba acompañada por Juan, nada comentaron. Compartieron miradas cómplices al ver que se encerraban en el cubículo del retrete. Ella se sentó en el inodoro, y comenzó a desabotonar el pantalón de Juan. Apreció el tamaño de su pene, y sus huevos, que estaban duros, cargados de esperma. Con su lengua recorrió el miembro antes de introducirlo en su boca. Y la excitación de Juan le ayudó a acabar pronto, recibiendo Ofelia todo el semen. El timbre, indicando la finalización del recreo, sonó insistente. Desde el balcón del piso superior, que daba hacia el patio del colegio, una mujer, cruzada de brazos, descubrió a Ofelia salir del baño de hombres. Antes que pudiera retornar a su aula, la detuvo en el camino. Norma ostentaba el cargo de directora, dentro de sus posibilidades, no permitiría dejar pasar una situación como esa. Le pidió que la acompañara a su despacho. Se encargó de que nadie hubiese, en ese momento. Cerrando la puerta con llave, y quedándose a solas, comentó que la había visto salir del baño acompañada por uno de sus amigos. Ofelia, bonita y atractiva, resultaría ser un platillo fácil. Confesó lo que había hecho, mediante una actitud de no estar arrepentida. Lo dijo mirando a Norma directo a sus ojos. Norma acarició su rostro. Con voz dulce comentó que no diría nada a nadie si cumpliera con una fantasía conservada desde hacía mucho. Se sentó sobre el escritorio haciendo un gesto, con sus manos, para que Ofelia se le aproximara. En silencio, como si la concreción de su antojo no necesitase de palabras, comenzó a desabotonarle la camisa. Haciendo a un lado la tela, vio sus senos juveniles, rosados, y los masajeó de manera insistente. Los diminutos pezones de Ofelia, erguidos, fueron la tentación al recorrerlos con su lengua. Subiendo su pollera, abrió sus piernas, invitando a Ofelia a acercarse. No fue necesario que Norma hiciera amague alguno. Ofelia, agachándose, apartó con sus dedos la bombacha, dejando al descubierto los labios de la vulva. El tupido vello púbico no fue impedimento para que los humectara con su lengua curiosa e inquieta, buscando el clítoris, mordiéndolo a gusto. Norma cerró sus ojos, echando su cabeza hacia atrás, disfrutando el momento. Fabián preparó el siguiente tomo de enciclopedia para llevárselo a Mónica. De alguna manera deseaba que nunca se acabara de editar la colección, aunque ya supiera que no fuera necesaria esa excusa. Pensando en Ofelia, un ligero temblor recorrió su vientre. El perfume de su piel había quedado prendado en su entrepierna, y todavía recordaba cómo se aferraba a sus glúteos, mientras le practicaba felatio. Una vez Ofelia, durante una ronda de películas eróticas vistas en casa de Clara, había dicho que le gustaba ver la cola de los hombres desprovistas de todo pelo. Que era mejor así, quedaba más estético.
Esta verdad la había comprobado varias veces, y los videos que elegía eran actuados por hombres lampiños o, a lo sumo, con algo de vello cubriendo sus testículos. Pero no más. A Clara le daba lo mismo. Había tenido sexo con un preceptor del colegio, cuyo nombre prefirió no dar, y comentó que tenía mucho pelo en su pecho y en sus piernas. Ofelia, de inmediato, imaginó quién pudiera ser. La ansiedad por la llegada del martes y la espera por el nuevo tomo de enciclopedia que traería Fabián se acabó al escuchar el timbre de la puerta. Mamá no estaba, ocasión para que Ofelia lo pudiera recibir. Fabián, como era costumbre, iba muy elegante. De inmediato lo hizo pasar a la cocina. En el silencio de la casa podía escucharse la respiración agitada de ambos. Ofelia se sentó, con todas las intenciones de desabrochar su pantalón. Pero Fabián la detuvo, sellando sus labios con un ardoroso beso. Desabotonó su blusa, dejando al descubierto sus senos. Su lengua los recorrió con placer. Ella bajó su pollera. Él, tomándola de la cintura, la dio vuelta, bajando su bombacha quedando sus glúteos blancos a la vista. Fabián inició masajes en su vulva, con sus dedos. De espaldas, Ofelia escuchó el rozar deslizándose de su pantalón, y su miembro erecto que buscaba penetrar. El pene ingresó, sin piedad, en la vagina de Ofelia, cumpliendo con su iniciación sexual. Ella gimió, sintiendo la sangre correr entre sus muslos. En pleno acto los encontró Mónica. Les dijo que se quedaran así, como estaban. Ambos la vieron despojarse de sus ropas, quedando completamente desnuda. Se aproximó, masajeando la cola de Fabián. Antes que acabase, pidió ser penetrada. Mientras lo hacía Fabián sintió que Ofelia separaba sus glúteos y recorría, con su lengua, su ano. Las dos mujeres, arrodilladas, con sus ojos cerrados y sus bocas abiertas, aguardaron a recibir el néctar proporcionado por Fabián. Mónica besó a su hija en los labios, compartiendo el semen recibido. Al día siguiente, en el colegio, Ofelia aguardó, durante el recreo, en la puerta del baño de varones. Lo vio entrar a René, el preceptor. De inmediato sintió curiosidad de estar con un hombre que tuviera mucho vello. René se acomodó para orinar. Al sentir detrás de sí la presencia de Ofelia, le preguntó qué deseaba. Ella se acercó, con una mano tomando su pene, ayudándolo a orinar. Subiendo y bajando su piel consiguió que se irguiera. Era un pene grande, robusto, que, de inmediato, introdujo en su boca, iniciando feroz succión. René cerró sus ojos, eyaculando de inmediato. El semen quedó estampado en la cara de Ofelia. Lo tomó a risa, yendo a lavarse. Apreciaría el hecho de tener a René en una cama. Lo imaginó completamente desnudo, pero no se lo dijo. Él se acomodó la camisa dentro del pantalón. Luego le pasó su teléfono, para encontrarse en otro sitio, otro día. Fuera del baño, en el patio, Ofelia divisó, sobre el balcón, a Norma, que le hacía señas para que subiera. Esta vez fue distinto. Norma la deseó desnuda, sobre su escritorio. De un cajón, extrajo un pene de goma, que tenía guardado. Entró y salió varias veces de la vagina de Ofelia, encontrando muy similar el grosor al de René. Luego Norma se estació con una penetración anal que le hiciera Ofelia. Besó y mordió sus glúteos, compactos, de mujer veterana, y todo su cuerpo oliendo a jazmines. Le hubiese gustado quedarse más tiempo, pero debía volver a clase. Durante la cena, tanto madre como hija no hicieron mención del momento de sexo compartido con Fabián. Fue como un pacto implícito el simple pero importante hecho de no hacer comentario alguno. En secreto, ambas sabían que volverían a hacerlo.
Y que no interesaba si fuera con Fabián o con cualquier otro hombre. A mediados de la semana ocurrieron un par de cosas. Lo primero que se enteró Ofelia fue que, en el colegio, despidieron a Norma. Le hicieron un sumario administrativo y la echaron. La descubrieron teniendo sexo con una alumna, en su despacho. Norma, plagada de excitación ante lo que ambas pudieran hacer, se había olvidado de echar la llave. El rector, autor del descubrimiento, las encontró desnudas. La alumna estaba tendida sobre el escritorio, mientras Norma le practicaba sexo oral. Con una sonrisa traviesa, invitó al rector a sumarse, lo que hizo más grave la situación. El puesto de Norma fue suplido por Evangelina, una mujer de unos 40 años, aún virgen, según lo que contaban quienes la conocían desde hacía tiempo. A partir de ese entonces, Ofelia debió cuidarse de meterse en el baño de los varones. Lo segundo que ocurrió fue haber encontrado, por la calle, a Fabián, caminando abrazado a una chica joven, más que él, por lo menos. Sus miradas se toparon de inmediato. Él nada dijo, ni siquiera saludó. Bajó su vista al suelo y siguió caminando, abrazado a su amante. Por los colores que subieron a sus mejillas, y por su serio semblante, Ofelia entendió que, de haber tenido oportunidad de establecerse en pareja con Mónica o, eventualmente, convivir los tres, compartiendo los placeres del sexo, lo hubiera propuesto, sin dudas. No obstante, esa oculta actitud de estar con otra ya lo tildaba de persona poco fiable. Durante la cena, habló con su madre. Le contó todo, aguardando saber cuáles serían las instrucciones a seguir. Mónica lo pensó por un momento, para comentar que no haría falta hacer nada, él no volvería. Los días transcurrieron y, al sucederse los martes y notar que Fabián no apareciera, Ofelia entendió que su madre había estado en lo cierto. El sábado, por la noche, hubo reunión de compañeros en la casa de Clara. Se ocupó lo suficiente como para que fueran parejas. 6 varones y 6 chicas, entre ellas, Ofelia. A una alta hora de la madrugada, Clara propuso a los varones hacer una competencia. Quien primero eyaculara, ante el sexo oral, sería el ganador. Los 6 varones accedieron. Bajaron sus pantalones, enseñando sus penes, prestos a la primera prueba. Las chicas, arrodilladas frente a ellos, iniciaron gustosas mamadas. Ofelia estuvo en su gloria. En el silencio de la casa, Mónica se sirvió un café. Mirando la biblioteca recordaba todo lo vivido. Allí estaban, ordenados, los tomos de la enciclopedia. Faltaba solo el último.